Hola, hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a otro especial aquí en el canal del análisis de Juanes, en otro especial más del fútbol profesional colombiano. En instantes, en pocos minutos, iniciará el primer compromiso del fútbol profesional colombiano en 2023. Será el compromiso entre Bucaramanga y el Envigado a las 8 de la noche en minutos. Se llevará el primer partido del fútbol colombiano. Empieza la ilusión, empieza a palpitar los corazones de los hinchas del fútbol colombiano en la liga profesional Betplay primer semestre 2023. Y como costumbre, aquí estamos para hacer otro especial de los equipos restantes, de los más históricos, de los más tradicionales en nuestro fútbol, en el fútbol colombiano. Tenemos muchos temas, muchas informaciones, mucho por comentar, mucho por informar. Tenemos fútbol en Medellín, también después nos vamos a trasladar hasta Ibagué. Y finalizaremos en Barranquilla, el equipo, el combo de Juan Fernando Quintero. Hablaremos de todas las altas de estos 4 equipos históricos del fútbol colombiano. Los invitamos a que nos sigan en las plataformas digitales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitch, en Instagram, en todas las redes sociales, inundados con el análisis de Juanes en las redes y plataformas digitales. Empiezo saludando a mi compañero Juan Diego Kendo. Juan Diego, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Y hoy vuelve la ilusión, Oquendo, regresa a nuestro fútbol amado, nuestro fútbol colombiano. Qué falta nos hacía regresar y observar de nuevo las tribunas, los escenarios y el hincha, y sobre todo los equipos de nuestro fútbol colombiano, la Liga Betplay de Mayor. Oquendo, buenas noches. Hola Juan Esteban, placer nuevamente estar acá. Y pues sí, como usted dice, vuelve el fútbol, vuelve la emoción, vuelve la ilusión, sobre todo esa sensación de volver a ver al equipo que realmente no tiene comparación. Entonces sí, vemos que sea un 2023, una primera temporada llena de buen fútbol, fútbol vistoso, que también haya muchas sorpresas y muchísimo talento en cancha. Y jugadores que han regresado a nuestro fútbol, muchas figuras, muchas promesas, y que esperemos que este semestre tengan relevancia, que los equipos tengan trascendencia, que sean protagonistas y que sea un torneo muy diferente al que vimos el semestre inmediatamente anterior. Una temporada bastante mala, donde era la sorpresa primordial, donde el semestre estaba cantado para una sorpresa, para un equipo inferior, porque las pocas diferencias, los malos compromisos, las irregularidades, los equipos no tenían consolidados sus formaciones, sus estructuras, y que en este 2023 pinta para cosas diferentes, y ojalá así lo sea. Empecemos con pie derecho nuestro amado fútbol colombiano, que no empecemos de llenos con el Independiente Medellín. ¿Qué sensaciones tiene usted del cuadro poderoso de la montaña? Tuvo algunas altas importantes que ya las vamos a referenciar. Si mal no estoy, 6 jugadores regresaron. Debutará ante el Junior de Barranquilla el próximo 29 de enero, el domingo, a las 7:30 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Oquendo, sensaciones del Independiente de Medellín, Oquendo. Con Esteban, sí, 7 refuerzos que llegaron. Vemos que Andrés Ibargüen es como el que pronto sea como el más relevante, ¿cierto? Entre todos esos 7, vemos que vuelve también Jonathan Marulanda, y así, digamos que poco a poco, pero sí siento que vemos que en la zona de ataque, vemos que con la continuidad, ¿cierto? Del jugador Pons, vemos que le puede dar ese complemento con los extremos como Andrés Ibargüen y también Edwin Cetré, que también llega al Independiente de Medellín después de estar en Junior de Barranquilla. Sí, hay varios regresos, varios retornos, y les preguntamos a los oyentes, a los seguidores que están allí
en el canal del análisis de Juanes. ¿Están conformes? ¿Están satisfechos con el mercado de fichajes, con los nuevos jugadores que llegaron a la plantilla del Independiente Medellín? ¿Creen que les hace falta algún jugador o están completos ya con la plantilla que tiene el entrenador David González para el poderoso de la montaña? Ok, no, repasemos las bajas que tuvo el equipo de la montaña. Tuvo pocas bajas, en total 7 salidas. Vladimir Hernández, Cristian Marrugo, jugador de toda la experiencia, junto con el jugador Jorge Segura, Adrián Arregui, que seguramente lo van a vender, se fue a préstamo, pero que no va, el ambiente con Arregui y la afición está muy distante con ese jugador, junto con Kevin Londoño, Didier Blanco y Jean Pineda. Son las bajas que tiene el conjunto de Medellín. Exceptuando y sacando a Vladimir Hernández, a Cristian Marrugo, a Adrián Arregui, los otros jugadores no son tan claves, Oquendo, y la estructura del equipo que llegó a la final no se desbarató tanto como sí ocurrió precisamente con el campeón Deportivo Pereira, Oquendo. Prenda el micrófono, Oquendo. ¿Sí? Sí, Juan Esteban, qué pena. Realmente, pues sí, vemos que esa continuidad, ese proceso, sí, vemos que también, más que todo, más allá de que dejen al técnico, también tiene que ser que se respete esa columna vertebral que el técnico planteó y que pues los jugadores que estaban siendo titulares o que estaban siendo importantes, pues continúen, sí. Vemos que de pronto Arregui tal vez sea el que más fuerte le da pues esa columna vertebral, pero pues ya vamos que traen jugadores para reforzar, para cambiar y también pues para buscar nuevas alternativas y así pues que el proceso y que el estilo de juego y que la manera en que llegaron a la final pues vuelva a retomar y puedan hacer una gran campaña también, teniendo en cuenta también que van a jugar Copa Libertadores este año en la fase 2. Sí, está allí pendiente el conjunto del Independiente Medellín. Bueno, empecemos con las altas, una de las más esperadas y las que son más sobresalientes. Andrés Ibargüen, 30 años, 51 goles en 321 partidos en su carrera profesional. Debutó en Cortuluá, luego estuvo en Bogotá Fútbol Club, en el Deportes Tolima ya estuvo allí, Atlético Nacional, Racing en Argentina, América de México, Santos Laguna y ahora está en el poderoso de la montaña. Qué culebrita es Andrés Ibargüen, Oquendo, qué jugador habilidoso, bastante rápido, que puede desbordar y con un Pons que una de las características del delantero del Medellín es el cabezazo, el frente aéreo. Por allí puede ser una herramienta, una vía cuando los partidos estén trabados, cuando el rival esté en su propio terreno, defendiéndose, siendo reactivo. Pues Medellín tiene una arma letal, un arma debajo de la manga, donde Andrés Ibargüen con ese desborde, con esa agilidad, puede esconderse de cualquier rival, Oquendo, un jugador determinante para cada equipo. Sí, Juan Esteban, es un jugador muy desequilibrante, jugador importante, siempre por la banda, también que tiene buen centro. Entonces digamos que puede complementar a esa delantera del Deportes Independiente de Medellín, si no se va a seguir manteniendo pues ese doble pivote arriba. Sí, recordemos que uno de los pocos equipos que jugaba con dos delanteros era Independiente Medellín. Lo seguirá realizando, pues tiene jugadores bastante vertiginosos, Oquendo. Otro de ellos, Edwin Cetré, jugador de 25 años, 23 anotaciones en 188 partidos. Muy poca, o bueno, no tanta edad para muy pocos partidos. Es que ya va a cumplir 200 compromisos en su carrera profesional. Debutó en Atlético de Cali, luego pasó a otro equipo importante en Portugal, si mal no estoy. Regresó al Santos Laguna en las inferiores, en las divisiones menores, y estuvo en Junior de Barranquilla, donde explotó y demostró casi todo su talento, pero tiene mucho más por dar. Edwin Cetré, un jugador que pintó muy bien en su momento, pero que se fue cayendo, desvaneciendo, Kendo, y no logró acomodarse en las diferentes variables
que presentaba Arturo Reyes en el semestre anterior, pero ahora el Medellín va a llegar a aportar. Es otro jugador determinante, muy desequilibrante, muy rápido, que puede jugar y ganar las espaldas de los centrales. Así que este extremo es de mucho cuidado. Sin embargo, Kendo no tiene tanto gol. Es un jugador de muy poca definición goleadora y anotadora. Quizás ese es el poco y el déficit que tiene Edwin Cetré, Kendo. Sí, Juan Esteban, un jugador que pues la primera vez que vino a Junior, digamos que prometía mucho, jugador que mostraba gran talento y después se fue opacando, se fue también al exterior y cuando volvió pues no volvió a ser como el mismo, no era tan protagonista, o incluso también porque digamos que habían otros jugadores que eran titulares y pues él no podía ser titular y pues no tenía esa continuidad que sí tuvo al principio. Entonces sí, jugador que de pronto con continuidad, con bastante tiempo de juego, puede volverse a recuperar y puede volver a ser ese mismo jugador que antes prometía tanto, que pues aún más allá de que ya tenga pues un poco más de edad, sigue siendo joven, ¿cierto? Para este fútbol, entonces poco a poco iremos viendo qué sucede con él. Y ese es el problema, que no sé cuánto tiempo, cuántos minutos pueda tener Edwin Cetré en el Independiente Medellín. Se tiene que jugar la titularidad y la tiene complicada ante Felipe Pardo, ante Andrés Ibargüen, otros jugadores que van a ser de primera línea, primer nivel, y que Edwin Cetré tendrá que sobresalir si quiere ser protagonista en Independiente Medellín. La tercera contratación fue Jaime Alvarado, un jugador que se espera demasiado, Kendo, que tiene una proyección, 23 años, un volante que estuvo en las divisiones inferiores de la Selección Colombia, ha pasado por los microciclos, por las diferentes categorías, estuvo, si mal no estoy, en los mundiales sub-20, mide 1.80 en 6 partidos oficiales que ha tenido Jaime Alvarado. Estuvo en la división de la Premier League en el Watford, también en el Paranaense en Brasil, en Fortaleza en Colombia, y que en Medellín espera potenciar todas sus cualidades y que con la selección quizás se le vio su mejor desempeño. Kendo, fue bastante clave Jaime Alvarado en un proceso con Arturo Reyes, si no me equivoco, en esa selección que llegó a octavos, cuartos de una competencia y una categoría bastante importante, y que Jaime Alvarado fue pieza clave de esa estructura. Jaime Alvarado al Independiente Medellín. ¿Usted cómo analiza esta contratación? Difícil allí, quizás una apuesta, una hazaña que puede ser a largo plazo, porque tiene un puesto muy difícil como lo tiene asegurado el jugador Andrés Ricaute, Kendo. Sí, Juan Esteban, pues digamos que también tiene un paso pues por clubes españoles como el Real Valladolid, Hércules y también el Badalona. Entonces, digamos que es un jugador que con 23 años, pues sí, hizo una propuesta, una promesa realmente en el club, pues principalmente porque está Andrés Ricaute, como usted hacía mención. Entonces es como darle tiempo, que Andrés Ricaute también lo vaya llevando poco a poco para que vaya mejorando y pues sea como el reemplazo de él, ¿sí? Porque pues ya tiene bastantes años también, pero pues siempre es rendidor. Entonces poco a poco lo irán llevando. Es como digo, es una propuesta, es una a corto, a mediano plazo más bien. Pienso que es ese jugador que sí le puede aportar, tiene muchísimas condiciones, tiene muy buena pegada, media y larga distancia, pues tiene buena creación de juego, entonces le aporta muchísimo a este Medellín cuando necesite pues alternativas. Kendo, y al hacer un paréntesis allí, el Medellín es favorito al título con esta nómina que ya vamos a extender en nuestros comentarios, pero con lo que ha visto, el Medellín puede llegar a clasificar al grupo de los 8, tiene la obligación, tiene que ser protagonista y animador en el fútbol colombiano. ¿Tiene con qué, Kendo? Sí, Juan Esteban, tiene pues una nómina competitiva, una nómina que pues, pues que mirando así a simple vista, pues con la continuidad también de Andrés Cadavid, que le dieron la continuidad también a ambos delanteros que fueron determinantes, que para mí son como la principal, el principal refuerzo es ese, ¿sí? Darle esa continuidad a Pons, darle la continuidad también a Cambindo, ¿sí?
Entonces, a partir de eso, sí, el equipo sigue siendo protagonista, el equipo Bueno, está llamado pues a estar dentro de los 8 y también pues hacer un gran rendimiento y esperar que pueda llegar a pasar en esos cuadrangulares que a ciencia, o sea, a simple vista pues son muy, decir que queda campeón o que gana el cuadrangular sería muy prematuro, y más que en cualquier esta, cosa pasa en esos cuadrangulares. y más en esta liga tan incierta que cualquier equipo puede sorprender, puede clasificar y ganar el título. Lo cierto es que Medellín lleva tiempo sin levantar un trofeo, un título, y es un equipo tradicional, histórico, que merece la hinchada una alegría de una nueva estrella. Otro de los jugadores que regresan, o por lo menos que vuelve a otro equipo importante del fútbol colombiano, es John Palacios. 23 años, un defensor, mide 1,88 en 51 partidos. Pasó por Leones, por América de Cali y por Deportivo Pereira, actual campeón de nuestro fútbol. John Palacios, jugador de Independiente Medellín, para ir llevando, para empezar un proceso con las inferiores también, allí por la combinación. Andrés Cadavid va a ser crucial en esta faceta de maestro, de saber llevar despacio a este tipo de jugadores jóvenes con proyección, que tienen cualidades, que se saben ubicar en el terreno de juego y que más que un referente en el fútbol colombiano como Andrés, el capitán de este equipo del Independiente Medellín, que ya fue renovado, Andrés Cadavid. Otro de los jugadores, como usted bien hacía mención, Jonathan Marulanda, jugador que pasó por Leones de Antioquia, Medellín ya había jugado, Deportes Tolima, Atlético Nacional, un lateral de 27 años, 4 goles en 125 partidos. Ok, no, este jugador me llama mucho la atención. A mí en lo personal me ha parecido muy interesante desde que estuvo en Medellín en la primera etapa. Me parecía un jugador demasiado atractivo porque le daba esa vocación, ese ítem diferente por su técnica. También tiene pegada, tiene condiciones para ir al ataque, se suma y es un jugador que le puede consolidar, puede agrupar y asociarse con Felipe Pardo, con Andrés Ricaute, hacer combinaciones, paredes. Así que a Jonathan Marulanda no es solo un defensor, es un carrilero que va, va y vuelve, y el físico que tiene es impresionante, Oquendo. Sí, Juan Esteban, y digamos que la primera vez que se vio pues en el Medellín se vio que era un jugador demasiado prometedor, sí, o sea, prometedor, y pues esperemos que realmente en esta segunda etapa que llega al club estén las condiciones y pues logre mostrar esas cualidades, esas condiciones que usted hizo mención. Una de las dificultades que ha pasado Marulanda fue las lesiones. Sufre mucho de lesiones Jonathan Marulanda, un jugador inconstante, pero con todas las condiciones, todas las características que necesita un lateral en el fútbol moderno. Otro fichaje del Medellín, Oquendo, Jorge Cabezas. Estuvo muy jovencito, 19 años. Un delantero que debutó en el Real Cartagena. Luego lo contrató el Watford en Inglaterra. Ya pasó al viejo continente en la cortada, que tiene 4 goles en 20 partidos oficiales. Un delantero, Jorge Cabezas, que también es un jugador alto, de buena prospecto, no tanto para pivot, pero un jugador que puede ayudar, puede suplir una necesidad cuando haya una suspensión, cuando haya una tarjeta roja, una lesión grave en el frente de ataque. Así que llega un jugador importante que tiene las condiciones, tiene la pasión por el fútbol, y a 19 años también otro jugador para el futuro, Kendo. Sí, claro, Juan Esteban. Vemos que también es esa idea de que no sé, el Medellín también traiga jugadores jóvenes para que estén ahí, que vayan haciendo el proceso con este técnico en esa estructura deportiva, esa estructura de juego, perdón. Entonces, y así poco a poco tener ahí presentes y también pues tener como la opción de venderlos también para que digamos, el valor pueda, digamos, como mejorar, potenciar más esa economía del club.
Les preguntamos a los oyentes que nos están viendo, los hinchas del fútbol colombiano del Independiente Medellín, ¿confían en David González para este 2023? ¿Qué expectativas tienen ustedes de el poderoso de la montaña? ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Qué le piden? ¿Qué le exigen? ¿Qué es lo mínimo que debe llegar y responder el cuadro de Medellín en nuestro fútbol colombiano? ¿Tiene condiciones, tiene plantilla para hacer las cosas bastante bien? Y le deseamos todos los éxitos a David González, que Oquendo sin tiempo, sin mucha preparación, porque apenas es su primer equipo profesional dirigiendo, pues lo llevó hasta una gran final, un gran mérito para David González en la campaña con el poderoso de la montaña. Y la otra contratación, la séptima, Daniel Londoño, lateral, debutó en Envigado, estuvo en Atlético Nacional y su más reciente paso por Atlético Huila. Tiene 28 años, 6 goles en 149 partidos jugados. Este jugador la temporada pasada fue de los mejores y los más sobresalientes de la cantera de Héroes. Era el capitán, el que comandaba el medio campo, también la lateral. Otro jugador con madurez, con capacidad, con técnica y que también con pelotazos, con pelotas verticales, puede potenciarlo la línea defensiva que tiene ya consolidada el poderoso de la montaña. ¿Cómo vale el balance usted de jugadores, de los 7 refuerzos que llegaron al Independiente Medellín? ¿Cuáles son refuerzos y cuáles son apuestas o contrataciones? Y bueno, Esteban, antes de eso quisiera hablar un poco sobre este jugador y pues digamos que la buena temporada que hizo con el Envigado el año anterior pues lo llevó a que el Medellín lo contratara, pero hay que mencionar que pues estuvo sancionado un poco más de 4 años por la comisión disciplinaria pues de la I-Mayor, pues al tener el resultado de un analítico adverso, pues cierto, por el uso pues de la boldenona, cierto, y que él siempre negó, él dijo que nunca lo había usado, cierto, y pues enfatizó en eso, pero pues al final lo sancionaron y pues digamos que después de esa sanción vuelve nuevamente al Envigado, que pues tenía contrato vigente, cierto, y pues logra hacer esa gran campaña y pues al final llega al Medellín tal como lo estamos mencionando. Bueno, muy bien dato. Y ahora el balance global de estas contrataciones, corto, de Independiente Medellín, 7 en total, después de las 7 salidas que estuvo el Medellín para esta temporada. Bueno, Juan Esteban, digamos que son jugadores, digamos que tanto los extremos son jugadores importantes, desequilibrantes, que realmente sí le pueden dar como ese diferencial, ¿cierto? Buscar alternativas, no depender solamente como de ese doble pivote, ¿sí? Que lo hizo muy bien el año anterior, y también teniendo en cuenta que pues al final digamos que el Medellín el semestre anterior pues no se le veía tan claro como los extremos, no fueron tan determinantes realmente, unos sí, otros no, o aparecían a veces, o en otros partidos no aparecían tanto, entonces trayendo pues estos extremos que prometen, ¿cierto? Principalmente Andrés Ibargüen, pues le pueden dar un poco más de solidez en esa zona ofensiva, ¿cierto? Para conseguir los goles, y pues en lo defensivo la continuidad pues de Andrés Cadavid, también traen pues que quedó campeón con el Deportivo Pereira, ¿cierto? Pues entonces poco a poco van reforzando, van consolidando más esta idea, este planteamiento, esa estructura que quiere el técnico, que incluso en rueda de prensa mencionó que iba a ser campeón con el Medellín, que realmente el equipo estaba para eso. Bueno, y analicemos el 11 ideal, el 11 tipo de Independiente Medellín precisamente para esta campaña, y con la que el técnico David González sueña con salir campeón en el primer semestre. El arquero Andrés Marmolejo Mosquera, creo que no hay discusión con ese gran arquero que tiene el poderoso de la montaña. La línea del ofensiva, los 2 zagueros centrales, Andrés Cadavid junto con John Palacios, jugador que acaba de llegar del Deportivo Pereira. Allí estaría juventud más experiencia. No sé si John Palacios sea ese jugador que le dé la condición para acompañar a Andrés Cadavid
pero lo cierto es que es un jugador que en el semestre pasado demostró muchas condiciones, muchas cualidades, pero creo que para el poderoso, para la camiseta del Medellín, es un jugador de futuro de irlo llevando poco a poco. Y no sé qué jugador puede acompañar a Andrés Cadavid, porque allí lo veo muy corto, Kendo, en centrales. En centrales, en esa línea, en esa posición, está muy corto, muy limitado el técnico David González. Solo Cadavid resalta en esa posición, Kendo. No sé usted qué otro central tenga allí referenciado para ubicarlo en la zona titular o en la alternativa del equipo poderoso. Bueno, Esteban, digamos que acá siempre se le ha mencionado que pues no es un jugador muy rápido, ¿cierto? Que es muy buen defensa, pero siempre se queda un poco en cuanto a la velocidad. Digamos que una de las cualidades principales pues, de John Palacios es rápido, ¿cierto? Que es rápido, es fuerte en el 1 contra 1, entonces digamos que puede haber ese complemento entre ellos, ¿cierto? No, que es fuerte, que es un gran defensa, que tiene experiencia, así. Creo que se queda un poco corto con la velocidad y llega otro que pues aún siendo joven tiene más velocidad, entonces poco a poco se pueden ir ayudando entre ambos, ¿cierto? Entonces podríamos ver una buena zona defensiva. Sí, pero ojo, que pues, pero ojo que siempre es corto, Kendo. Siempre está limitado esa línea defensiva de los centrales donde le da salida y profundidad al partido, al juego. Sí, bueno, Esteban, pues siempre es bueno tener 1 o 2 centrales más, pues para que tengan buen recorrido, que tengan pues o que puedan aparecer realmente cuando el equipo lo necesita, ya que de pronto uno se lesiona o que no presenta el mejor rendimiento, entonces que haya esa competitividad entre ellos para que cada día sean mejores. Esa es la defensa, además acompañándola con Jonathan Marulanda y con Germán Gutiérrez, dos laterales que en lo personal me gustan demasiado. Germán Gutiérrez, un jugador que es de corte ofensivo, que le ayuda en defensa, que asocia con los volantes, con los extremos. Jonathan Marulanda y Germán Gutiérrez, jugadores muy buenos para el Medellín, ¿o qué? Sí, claro, Juan Esteban. Y los dos volantes interiores, Daniel Torres y Javier Méndez. Daniel Torres va a ser de los principales, ¿ok? El eje central del poderoso va a estar allí, en salida. Allí va a ser la clave de Daniel Torres para el balón a pie. Además, más adelante, Andrés Ricaute, Felipe Pardo, extremo derecho, Luciano Ponce y el 11, Andrés Ibargüen. Una nómina bastante competitiva, Kendo, que puede llegar a dar sorpresas, que la poca irregularidad sí está en defensa, pero y el medio campo, porque Javier Méndez, a pesar de que es un jugador que ha demostrado su potencial, pues podrían aplicar un socio para Andrés Ricaute y no dejarlo tan solo. También fortalecer a Felipe Pardo, que el semestre anterior no fue tan superior o con su rendimiento tan expuesto, pero es una nómina que puede competir y que puede hacer y fácilmente puede entrar al grupo de los 8, Kendo. Prenda el micrófono, Kendo. Sí, qué pena. Sí, puede ser una nómina competitiva importante, ¿cierto? En estos todos contra todos, y también puede ser un poco mucho más relevante de entre los cuadrangulares finales. Y los alternativos, una nómina de el técnico David González, Daniel Londoño, Jordi Monroy, Julián Gómez y Emerson Batalla, junto a Jorge Cabezas, Víctor Moreno, David Loaiza, Miguel Monsalve, Edwin Cetre y Diver Cambindo. Una nómina para tener en cuenta. Ojo con el Medellín, ojo con el equipo poderoso, que se pueden venir y se puede volver poderoso más de lo que es en su historia con esta temporada 2023. Y le preguntamos a los hinchas, ¿están conformes? ¿Hasta dónde cree que va a llegar el equipo Independiente Medellín en esta temporada 2023? Bueno, Kendo, vamos al rival de patio del poderoso de la montaña, Atlético Nacional. El equipo verdolaga, con 2 Copas Libertadores, que hace varios semestres ya no queda campeón del fútbol colombiano, con
algunas bajas, 6 en total. Repasemos las bajas. Oquendo, Andrés Rifle Andrade, Daniel Mantilla, Alex Mejía, Emanuel Olivera, un central que estuvo bien en el campeonato, pero que se fue y ya no estará con el equipo de Nacional. Jason Guzmán y Aldair Quintana. Aldair Quintana, quien reforzó al campeón, al Deportivo Pereira. 6 bajas de Atlético Nacional: el Rifle Andrade, Daniel Mantilla titulares, Aldair Quintana titular, Jason Guzmán, un jugador que era muy irregular, y Olivera también era otro de las piezas fundamentales de ese equipo de Atlético Nacional. Oquendo. Oquendo, mientras estamos allí teniendo algunos problemas de conexión, o habilita el micrófono, Oquendo. Sí, Juan Esteban, digamos que pronto la baja como más fundamental, o que la que más se siente, es la de Manuel Olivera, ¿cierto? Porque era un jugador que siempre estaba o siempre respondía, siempre era importante, siempre le daba esa seguridad al equipo desde atrás, ¿cierto? Esa jugador determinante en esa zona defensiva, que también pues apoyaba mucho en la salida del equipo. Nacional enfrentará su primer compromiso este jueves 26 de enero ante Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot. Duelo de campeones de Libertadores en el debut del fútbol colombiano. Bueno, y como usted menciona que la salida de Olivera puede ser la más importante, pues llegó otro jugador de mayor peso, de mayor jerarquía, de bagaje, mundialista con la selección Colombia, nada más y nada menos, Cristian Zapata. Cristian Zapata, de 36 años, 13 anotaciones en su trayectoria en 467 partidos oficiales. Debutó en el Deportivo Cali, estuvo en el Udinese de Italia, pasó por Villarreal en España, en el Milan, donde fue su mejor paso, estuvo en Génova en Italia y regresó para San Lorenzo, su más reciente paso en Argentina. Cristian Zapata, que bueno por la llegada de este zaguero central, que le va a aportar nivel futbolístico, trayectoria, toda su experiencia en los mundiales, en sus equipos importantes, históricos, y que regresa a un Atlético Nacional que quiere fortalecer esa línea del fondo. Kendo, ¿cómo analiza usted la llegada de Cristian Zapata? Potencia lo que es el fútbol colombiano en los jugadores individuales, ¿o Kendo? No, Juan Esteban, un jugador que también lo quería el Junior de Barranquilla, que también lo quería el Deportivo Cali, pero al final Nacional se queda con él, ¿cierto? Principalmente, vemos que lo que hay que resaltar es que viene con buen tiempo de juego, viene con un buen rendimiento, viene con continuidad, claro está, y también hizo una gran campaña en Argentina, ¿cierto? Y que incluso digamos que las directivas argentinas querían quedarse con él, pero al parecer un problema familiar, o que extrañaba a la familia, un tema así, al final decidió venirse a Colombia, y pues está en Atlético Nacional, que pues le da esa experiencia al equipo, y pues esa seguridad en la zona defensiva, claro está. Y le preguntamos a los oyentes: ¿es obligación con esta nómina quedar campeón del fútbol colombiano? ¿Tiene la presión Atlético Nacional, teniendo en cuenta que ya lleva varios años, 1 o 2 años sin quedar campeón en el fútbol colombiano? No, Juan Esteban, vemos que quedó campeón el 2022-1. En la Copa, ¿no? No, en la Liga, 2022-1. Ah, sí, que sí. Al final, digamos, que claro, no presentaba un gran juego. Sí. Pero los resultados se le daban, el arquero era importante, y el goleador también. Sí, me excuso, sí. Ese equipo que tenía clave Aldair Quintana y un goleador como Jefferson Duque y otros jugadores que eran de los mejores jugadores en el fútbol profesional colombiano nacional. De igual forma, la hinchada, la institución, la historia exige ser campeón casi cada año. Ahora, con ese plantel reforzado, Cristian Zapata, ya vamos a referenciar los otros jugadores que llegaron a Nacional. Tiene la exigencia y la presión de llegar a la gran final, de levantar el título en 2023.
la preguntamos a los hinchas de Nacional y del fútbol profesional colombiano. La segunda contratación, Oquendo, que se acaba de lesionar este brasileño Francisco da Costa, que en el partido amistoso que realizó en la noche o en la mañana verdolaga, porque se vio opacada por la lluvia, fue de los mejores. Me impresionó bastante este jugador Francisco da Costa, por sus movimientos, por su condición técnica, por lo que le aportó al conjunto del medio campo para adelante. Un jugador bastante aguerrido, que presionaba, ayudaba en defensa, con mucha vocación, y que es de reconocer lo que hizo Da Costa y se quiere quedar con el puesto de delantero. Tiene 27 años, 39 goles en 106 partidos en su carrera. Debutó en Paranaense, estuvo en varios equipos en la Liga de Brasil, luego estuvo en otros equipos importantes en México, en Querétaro, entre otros equipos de Sudamérica. Francisco da Costa, Oquendo, ¿usted cómo lo puede mencionar, describir a este jugador brasileño que lamentablemente para ellos está lesionado y que es una incertidumbre hasta cuándo volverá y debutará con el equipo verdolaga en el fútbol colombiano, Oquendo? No, Juan Esteban, vemos que al parecer, según lo que se ha escuchado, es que son 3 semanas de que pues no podrá jugar, ¿cierto? Pero pues habrá que esperar si es así o se alarga más o un poco menos. Digamos que si Nacional juega con ese 1 adelante, ¿cierto? Habrá una gran competencia con Jefferson Duque y él, ¿cierto? Porque hace pues con el puesto. Dos jugadores que realmente son goleadores, jugadores que aportan bastante, entonces qué bueno por Nacional que tenga pues esa competitividad dentro del club. Y pues Francisco Acosta, que como usted hacía mención, jugador demasiado interesante, extranjero, y que le puede aportar cosas diferentes al club, más allá de las que le aportaba Jefferson Duque. Otro de los jugadores de los más recientes que ha anunciado el equipo de Medellín es Jader Gentil, jugador que es promesa, que estuvo en las divisiones y en las categorías inferiores de la selección de Brasil en los diferentes campeonatos, eliminatorias sudamericanas. Debutó profesionalmente en Atlético Paranaense, 37 partidos oficiales en 7 goles que ha logrado marcar. He escuchado y hablan maravillas de este jugador Jader Gentil desde Brasil, uno de los mejores prospectos, con esperanza de que pueda relucir todo su talento en el fútbol colombiano. Es un jugador volante que encara, que va atrás de los delanteros, pero que puede y pisa mucho el área. Es un jugador bastante clave que hay que tenerlo en cuenta. Hay que ficharlo y ponerle el ojo encima a Jader Gentil en el equipo de Nacional, Oquendo. Sí, Juan Esteban es un jugador joven, pues que realmente es una gran promesa. Pues como usted hacía mención, yo también he escuchado mucho de él. Vemos que es un jugador de área, como usted hacía mención también, y puede jugar también de extremo o aporta muchísimo desde el medio campo hacia adelante. Entonces sí, es cuestión de irlo llevando. Digamos que el técnico lo conoce muy bien, porque pues estuvo también en Paranaense, allí lo vio y por eso decidió traerlo. Una promesa que ojalá sea una realidad en nuestro fútbol por el bien de la competencia en el fútbol y la Liga Betplay de Mayor. Juan Aguirre, otro de los defensores que anunció Nacional, 26 años, 6 goles en 147 partidos oficiales. Estuvo en Leones de Antioquia, pasó a equipos de México y regresa al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Atlético Nacional. Juan Aguirre, Oquendo, ¿qué recomendaciones o qué referencias tiene ese jugador que estuvo en Leones en algún tiempo? Bueno, Juan Esteban, un jugador que ya estuvo en el club, jugador que pues es que con ese recorrido internacional también maduró muchísimo, digamos que viene a complementar muchísimo con este jugador Cristian, ¿cierto? Sí. Entonces habrá pues una gran dupla, también teniendo en cuenta pues el otro refuerzo que realmente mirando acá a simple vista, Nacional reforzó demasiado bien la zona defensiva.
jugadores experimentados, jugadores importantes, jugadores de buen nombre. Entonces habrá que esperar cómo se va a disputar, pues, o cómo el técnico decidirá poner la titularidad del club, teniendo en cuenta también que pues tiene Copa Libertadores. Entonces podrá tener pues una nómina mixta, pero demasiado competitiva también para afrontar ambos torneos. Nacional, un equipo que se dio cuenta que su debilidad estaba en la zona defensiva y contrató. Y ahora, uno de los jugadores que sin duda va a ser titular, con pegada, con pelota quieta, cabezazo, un jugador bastante completo, Sergio Mosquera, de 28 años, 25 goles en 239 partidos. 25 goles para un defensor central. Es una cantidad bastante positiva para Sergio Mosquera. Debutó en Envigado y su mejor paso estuvo en Deportes Tolima. Tiene potencia, pegada en tiro libre, tiro de esquina. Qué jugador Sergio Mosquera, que va a aportar y va a ser titular inicialista con el equipo verdolaga. Y termina así los 5 fichajes de Nacional. Oquendo, con esa formación, de no llegar a ser campeón, de no hacer una buena campaña, se podría hablar de un fracaso, teniendo en cuenta esta cantidad de nómina que ya fortaleció la mitad de la cancha. Con esos jugadores estuvo mejorando la zona defensiva y todos conocemos lo que tienen vocación ofensiva. Es un equipo bastante completo con 1 o 2 jugadores por puesto. Así que Nacional, ojo con el equipo verdolaga, que va con todo en el 2023. Sí, Juan Esteban, vamos que principalmente es eso, que tiene recambio, que el jugador que entra puede aportarle, ¿cierto? Que puede estar al mismo nivel que el titular. Entonces, sí, una nómina demasiado completa, equilibrada, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Vemos que de pronto en el medio campo sí, vemos como en la creación sí se queda un poco, porque pues está Harlan, está pues ese nuevo jugador que llegó, pero que aún sigue siendo joven, y de pronto el indio, ¿cierto? Ramírez. El resto pues no tiene más. Entonces, mirar qué sucede y esperar a ver qué puede llegar a suceder, pero realmente sí es una nómina importante, demasiado competitiva, y que puede estar siendo o llegando a ser favorita realmente en el fútbol colombiano para quedarse con el título. Un equipo bastante clave. Y veamos el 11 inicial que podría implementar Paulo Autori. El guardameta Kevin Mier. Y también hay que mencionar que a falta de confirmación, el arquero Chipi fue o será jugador y arquero del conjunto Atlético Nacional. Viene de ser campeón con el Deportivo Pereira y llega a una institución con historia, grande y con gloria. Ahora, la línea defensiva, Cristian Zapata junto a Sergio Mosquera. 2 jugadores nuevos que se tienen que ir asociando, se tienen que ir conociendo. Eso lleva tiempo, un proceso, pero que seguramente van a ser los jugadores titulares. Con las ausencias que ha tenido Nacional en la zona defensiva, pues van a llegar a aportar jugadores de buen pie, principalmente Sergio Mosquera y Cristian Zapata, ni que hablar con todo ese bagaje. Los laterales, Gerson Candelo, lateral derecho, que lo relacionó y lo vinculó así desde la temporada anterior, el técnico campeón en el 2022, un extremo derecho, pero que ha sido clave también en su trayectoria en esa ubicación, en lateral derecho. Mientras que el lateral izquierdo sería Danovis Vanguero. Los volantes interiores, John Duque junto a Sebastián Gómez, uno de los capitanes y líderes en la cancha del equipo verdolaga. Harlan Barrera unos metros más adelante, el número 10, el hombre de las creaciones. Francisco da Costa, que está lesionado, veremos a ver cuál será el reemplazo. Puede ser Haider Asprilla, Jailer Goes, puede ser André, el jugador Cristian Castro, Álvaro Angulo. Tiene algunos jugadores, Nelson Palacios. Y en el otro extremo, Dorlan Pavón, y el goleador Jefferson Duque. Sería la formación titular. ¿Qué convoquendo? ¿Qué jugadores claves tendría Atlético Nacional para este 2023, Oquendo? Sí, definitivamente, Juan Esteban, una nómina demasiado completa, una gran nómina realmente. Entonces, queremos que estén en las condiciones y que puedan mostrar todo eso que realmente prometen. Bueno, rápidamente para continuar con Junior de Barranquilla.
¿Cómo analiza esta formación de Atlético Nacional para despedir Nacional? Tiene cómo llegar a ser campeón. Y le preguntamos a los hinchas, ¿hasta dónde le exigen a Nacional? ¿Qué es lo mínimo que debe responder Paulo Autori para continuar y ser protagonista en nuestro fútbol colombiano? Una formación bastante completa que puede potenciar principalmente en la zona interior. Los costados con Francisco da Costa no es un jugador tan veloz, tan rápido, pero con Jefferson Duque, con Dorlan Pavón, de potencia, de experiencia, de pegada, de remate fuera del área, es un equipo bastante completo. Sergio Mosquera, Cristian Zapata le van a dar salida desde atrás. Así que Nacional, prepárense porque viene con todo y quiere ser fortaleza y quiere ser muy clave en este equipo de la Liga Profesional Colombiana. ¿Ok? No, vámonos continuemos con el Tolima. Vámonos para Ibagué, para el Manuel Murillo Toro. Y le preguntamos a los hinchas del Tolima, ¿qué contexto, qué sensaciones tienen ustedes del equipo Pijao? ¿Les gusta este plantel que armó Hernán Torres? ¿Qué recomendaciones? Que contrató 12 jugadores el técnico Hernán Torres para esta temporada. 12 jugadores que vamos a intentar mencionar y hablar de todos. Ok, no hablemos de las bajas. Andrés Ibargüen, Johandri Orozco, Rodrigo Ureña, José Moya, Sergio Mosquera y Jonathan Marulanda. Son las 6 bajas del conjunto Pijao para esta temporada 2023. Concepto corto del equipo Pijao, Kendo. Juan Esteban, digamos que aunque son solo 6, pues que se sienten más, ¿cierto? Porque eran jugadores titulares, jugadores determinantes, caso Ibargüen, caso Sergio Mosquera, que realmente era el jugador que digamos, se adueñó de esa posición, de esa seguridad en el campo de juego, ¿cierto? Respectivamente pues en la zona defensiva, ¿cierto? Pero que le daba pues esa tranquilidad a la zona de ataque teniéndolo él ahí pues en esa ubicación. Entonces sí, los seis salidas, pero que sí se sienten fuertes, se sienten pesadas y que parecieran más por lo que eran titulares, también porque pertenecían a esa columna vertebral del técnico. Y le preguntamos a los hinchas del equipo Pijao, ¿ilusiona este Deportes Tolima modelo 2023? ¿Cómo analizan e interpretan las contrataciones? Muchas altas fichó el equipo Pijao y por eso vámonos de lleno con los 11 o los 12 jugadores mejor que contrató el Deportes Tolima. El primero de ellos, Brian Kilo, Kendo, un jugador que pasó por varios clubes en el exterior y jugó en Colombia en Alianza Petrolera. Tiene 21 años, un delantero con 19 goles y 91 partidos en su trayectoria. Otra de las bajas, continuemos con las altas, de el Deportes Tolima. Carlos Esparragosa, que en el Junior fue bastante clave, jugador que demostró muchas condiciones. Volante, 23 años, 7 goles en 143 partidos. Debutó en Barranquilla y en el Junior fue primordial. Era el jugador base, el que apoyaba a los zagueros centrales cuando iban a zona ofensiva. Un jugador bastante rendidor, sencillo, que va a pases cortos, que no pisa tanto el área, pero que es un jugador de mucha explosión en algunas irregularidades, pero es muy constante, muy regular. Carlos Esparragosa, y está en un gran momento, un jugador que puede potenciar mucho esa zona de recuperación para el conjunto de Tolima, ¿o qué no? Sí, Juan Esteban, digamos que hubo un momento en el que como que no habían variantes en el Junior de Barranquilla y lo pusieron a él y realmente gustó mucho. Un jugador que realmente estaba siempre donde tenía que estar, recorredor, digamos que realmente se sacrificaba muchísimo, un jugador con bastante físico, con un buen físico, que corría el campo de juego y que digamos que recuperaba siempre y también tenía pues tiene esa buena salida o ese buen complemento para la zona ofensiva con sus toques y con sus salidas pues desde la zona defensiva al ataque. Otro de los jugadores, si el ruido nos deja a esta hora de la noche, cuando ya va a empezar el primer partido del fútbol profesional colombiano. Estamos a pocos minutos de
que suena el pito entre Bucaramanga y el equipo de Envigado en el estadio Alfonso López. Otro de los jugadores, el delantero Diego Erazo, debutó en Independiente de Medellín, estuvo en Cúcuta Deportivo, pasó por Real Santander, en Bucaramanga, La Equidad y su más reciente paso por Millonarios. 26 años, 39 goles en 148 partidos oficiales. Oquendo, un delantero bastante intermitente, que no es un goleador, pero que puede jugar con muchas cualidades. Tiene pivot, tiene pelota, sabe jugar de espaldas. Un jugador que no es tan goleador, pero que juega mejor sin pelota, Oquendo. Sí, Juan Esteban, digamos que un jugador que pues realmente no es goleador como usted hace mención, pero que principalmente, digamos que unas cualidades principales es que se sabe mover muy bien dentro de la zona de ataque, ¿sí? Digamos que sus diagonales son determinantes, la manera de ubicarse para pegarle a la portería, para pegarle al balón, pues, y marcar. Entonces, realmente son cualidades que tiene, pero definitivamente no es goleador, ¿sí? Si fuera goleador sería un muchísimo mejor, ¿cierto? Muchísimo mejor Sí. jugador, entonces, pero igualmente sus cualidades lo llevaron pues al Deportes Tolima, que pues es un gran equipo también. Le falta eso para ser un jugador cumplidor y completo en el fútbol colombiano. Otro de los extremos que contrató es Estefano Arango. Pasó por Deportivo Cali, por Unión Autónoma, Patriotas Boyacá, Cúcuta Deportivo, Alianza Petrolera, donde demostró más sus condiciones. Luego fue a Ecuador a jugar a Emelec, regresó para jugar con Águilas Doradas, Nacional, Deportivo Pasto, y ahora está vistiendo los colores del equipo Pijado. 29 años, 26 goles en 239 partidos oficiales. Otro de los jugadores que son de extremos, Facundo Bonet. He escuchado bastantes elogios por este jugador de 27 años, 20 anotaciones en 156 partidos. Estuvo en las divisiones inferiores de Nacional de Uruguay, pasó a River Plate de Uruguay, estuvo en un equipo de Argentina y estuvo en Deportivo Pasto en su más reciente paso. Ok, ¿no? ¿Qué jugadores o cómo referencia usted a Facundo Bonet? Lo tenía por allí en una lista de posibles llegadas al fútbol colombiano y al deporte de Tolima. ¿Ok? No. Ese jugador Facundo Bonet, un uruguayo por demás. Mientras Sí, el... Juan Esteban, un jugador uruguayo que realmente pues le va a aportar muchísimo al Deportes Tolima, digamos que se ha evaluado en 650.000 euros y que pues digamos que su rendimiento al hoy pues realmente creció muchísimo, principalmente pues por ese gran paso en el Deportivo Pasto que pues fue determinante, aportó muchísimo, aportó bastante en el cuadro pues volcánico, entonces su gran rendimiento lo llevó pues al Deportes Tolima. Sí, hay que decir que el Tolima debutará en la liga este jueves a las 6:10 en el estadio Manuel Murillo Toro ante América de Cali. Continuemos con las altas. José Cuenú, un defensor central de 27 años, 2 goles en 70 partidos oficiales. Debutó en Llaneros Fútbol Club, pasó por Orso Marzo, luego en Bucaramanga y su más reciente paso fue por Millonarios. Continuemos con las altas. Juan Valencia, 24 años, 4 anotaciones en 89 partidos oficiales. Un volante que debutó en Cortuluá, estuvo en el Bologna en Italia, estuvo en otros equipos importantes allí en las divisiones y en otro club de la segunda, tercera división del fútbol italiano, y ahora regresa al conjunto y al fútbol profesional colombiano. Juan Valencia, una apuesta que piensa potenciar el equipo del Deportes Tolima. Otro de ellos un lateral, Juan Guillermo Arboleda, debutó en Atlético Nacional, pasó por Unión Autónoma, Alianza Petrolera, Deportes Tolima, Deportivo Pasto e Independiente Medellín. 33 años, 3 goles en 322 partidos. Un jugador bastante clave, Oquendo, un jugador que también se proyecta bien al ataque, pero principalmente cumple su tarea en la zona defensiva, Oquendo.
Oquendo, Juan Guillermo Arboleda, nuevo fichaje del equipo del Deportes Tolima. Bueno, mientras tanto, sigamos hablando de otras de las altas. Juan Camilo Chaverra, guardameta de Bucaramanga, quien fue su último club, pero debutó en Independiente Medellín, pasó por Real Santander, por Unión Magdalena y por Cúcuta Deportivo. 30 años, 1,85 metros de estatura y 143 partidos oficiales. Le sorprende a uno, Kendo y oyentes, que teniendo a jugadores como William Cuesta, otros arqueros importantes, juveniles, con mucha proyección, contratan un nuevo arquero. Eso habla de la ambición, de lo bien que y la buena tarea que realizan los directivos, que tienen nueva presidencia por demás del equipo del Deportes Tolima, de fortalecer línea por línea, jugador por jugador, posición por posición. Algo bastante llamativo y que hay que aplaudir lo que hace este equipo Pijao. Otro de las altas, Julián Angulo, jugador de 20 años, que un extremo que hablan maravillas también de este jugador extremo, que viene del Real Santander, 1,83 de estatura en 3 partidos oficiales. Julián Angulo, otro jugador que viene para el Deportes Tolima, junto a Nicolás Giraldo, lateral que debutó en Brasil, regresó para Boyacá Chicó, luego estuvo en otros equipos importantes. Regresó al Envigado, América de Cali y Once Caldas, 29 años, 1,75 de estatura en 137 partidos oficiales. Y la última contratación, Oquendo, 12 fichajes, Jason Guzmán, jugador clave que fue uno de los mejores en su momento en Envigado. Estuvo por Atlético Nacional, 24 años, 36 goles en 193 partidos oficiales. Volante creativo, bastante desequilibrante, rápido también. Jason Guzmán. Oquendo, ¿cómo analiza usted estas 12 altas del conjunto de Hernán Torres? No, Esteban, digamos que hay jugadores importantes, hay otros que pues no son tantos, ¿cierto? Pero que pues van a complementar muchísimo esa columna vertebral, ese equipo, el Deportes Tolima, que pues ya venía pues con otros jugadores, ¿cierto? Que pues lamentablemente pues no pudo tener una de las mejores temporadas el año anterior, ¿cierto? Pero que siempre ha venido siendo protagonista, que siempre ha sido favorito pues para quedarse con el título, y pues nuevamente las directivas quieren apostarle a eso y recuperar pues ese buen nombre que habían venido forjando dentro de 3, 4, 5 años, ¿cierto? Entonces con estos jugadores buscan eso. Vamos a hacer un equipo bastante competitivo, un equipo que de pelea, ¿sí? Digamos que en el zona, la zona de la delantera, pues digamos que no hay jugadores como tan importantes, ¿cierto? Jugadores de raza, pero que también le apuestan a jugadores jóvenes, ¿cierto? Como este jugador que usted hace poquito hizo mención, que estuvo pues a Julián Angulo, ¿cierto? Entonces, pues poco a poco se irá forjando este equipo. Vemos que 12 contrataciones, 12 jugadores tienen que llevar pues un proceso, toca irlos llevando y acomodando poco a poco. Hay unos que se acomodan más fácil, que logran tomar la idea más fácil, y otros que se les complica un poco más, pero pues tienen las condiciones, y pues esperemos que haya una gran campaña pues de este Deportes Tolima. El equipo de Ibagué juega mejor y principalmente por los extremos. Allí es donde tienen los jugadores claves determinantes. Miremos el 11 tipo muy rápidamente. William Cuesta, Julián Quiñones, José Cuenú, los dos centrales, Juan Camilo Angulo junto con Jason Angulo, los laterales, un volante interior como Brian Rovira, más adelantado Juan David Ríos junto con Jason Guzmán, los dos encargados de liderar el avance y el ataque ofensivo del conjunto del Deportes Tolima. Junior Hernández por extremo derecho, Juan Fernando Caicedo delantero 9 y extremo izquierdo Andrés Rentería, jugador número 11. Las alternativas: Juan Chaverra, Nicolás Giraldo, lateral Anderson Angulo, Estefano Arango también en medio campo, Eduardo Sosa, Facundo Bonet, Carlos Esparragosa, que puede suplir a veces a Brian Rovira, Juan Pablo Nieto también puede acompañar allí a Jason Guzmán, junto con Diego Erazo, que puede ser recambio de Juan Caicedo, junto con Álvaro Meléndez. ¿Usted cómo
analiza esta formación titular posible del conjunto Pijao Kendo para terminar esta institución de Ibagué? No, Juan Esteban, jugadores importantes, digamos que la nómina que estaba era importante, ¿cierto? Pero pues que los resultados no llevaron pues a grandes cosas en el 2022, pero pues con estos refuerzos el equipo queda un poco más sólido, queda un poco más, vamos, puede ser mucho más protagonista. Realmente son jugadores que tienen muchísimas condiciones, sobre todo los extremos. Vemos que la zona defensiva pues sí se queda un poco corta pues por los nombres, pero pues que nuestros jugadores si se dejan llevar, si tienen buen tiempo de juego y pues digamos que Hernán Torres también es un técnico que digamos que puede llevar o evolucionar a los jugadores, ¿cierto? Para que se vuelvan mucho mejores, entonces los llevando poco a poco, pero sí, realmente es una nómina bastante prometedora y que pues está llamada a ser pues protagonista también del fútbol colombiano. Un equipo que, como usted bien dice, quizás está debiendo un poco en la zona defensiva, con principalmente los laterales y los centrales, pero con potencias, con las fortalezas que tiene este técnico Hernán Torres de potenciar, de habilitar a cada uno de los jugadores con los que maneja, es importantísimo. Deportes Tolima 2023. Les preguntamos a los hinchas, ¿les gusta? ¿Están conformes? ¿Y qué expectativas tienen ustedes? ¿Hasta dónde creen que puede llegar el equipo de Hernán Torres? Tiene un buen 11 que puede llegar a ser protagonista y a inquietar y por lo menos intentar estar en las primeras posiciones del fútbol profesional colombiano. Ahora, para finalizar nuestro programa de hoy, cuando ya empieza el partido, ya rodó la pelota en el estadio Alfonso López, empezando los primeros minutos del fútbol profesional colombiano, más de 200 partidos en este primer semestre del 2023. Terminemos con el Junior de Barranquilla, el equipo de Arturo Reyes, que llegaron 12 jugadores y salieron alrededor de unos 9-10 jugadores que ya vamos a mencionar. El Junior de Barranquilla salieron Fernando Uribe, Jorge Arias, Jesús Cabrera, Fabián Zambuesa, Carmelo Valencia, John Freddy Pajoy, Edwin Cetré, Omar Albornoz, Daniel Giraldo, Carlos Esparragosa y Fabián Biafara. Muchas alternativas, muchas bajas que salieron del conjunto del Junior de Barranquilla. 10 salidas para esta temporada 2023. Fernando Uribe, que no era titular, pero que era un jugador muy importante en recambio. Jorge Arias era uno de los más sobresalientes, junto a Fabián Zambuesa, Carmelo Valencia, Daniel Giraldo, Omar Albornoz, Carlos Esparragosa. Así que salieron muy buenos jugadores, Oquendo. Sí, van a ser jugadores que pues tienen condiciones, pero que pues realmente por el paso por el Junior realmente pues no les fue tan bien. Digamos que a uno les fue mejor que a otros, pero pues digamos que acabaron ese ciclo y pues ya tenían que buscar alternativas, tanto las directivas como ellos, para tener pues o mejorar ese rendimiento y pues que digamos ambas partes pudieran llegar a tener pues un buen 2023. Entonces pues digamos que no se dio continuidad por ambas partes y al final pues los jugadores ya llegaron a todos los equipos que pues llegaron a aportarle y pues el Junior de Barranquilla se reforzó pues con otros jugadores que pues también tienen condiciones, tienen las mismas condiciones o tienen muchísimas más condiciones claramente. Sí, el Junior que no se quedó atrás. Otras 12 contrataciones para esta temporada 2023. Empecemos. A Mauri Torralbo, lateral que solo jugó en La Equidad, allí debutó y allí se quedó a Mauri Torralbo, jugador constante, titular con el equipo capitalino, 29 años, 3 goles en 228 partidos. Otro de los jugadores que llega al cuadro de Barranquilla es Brian León, delantero del actual campeón del fútbol colombiano del Deportivo Pereira. 22 años, 15 goles y 81 compromisos. Este jugador fue de lo más positivo que tuvo el 2022 en el segundo semestre, de lo más sobresaliente, y quiere darle continuidad ahora en una institución mucha más histórica que va a seguir. Van a la presionar, pero es un jugador bastante joven que hay que saberlo llevar
Tampoco es un jugador que va a llegar a ser titular inicialista, pero con jugadores titulares como Carlos Vaca va a aprender demasiado de su compañía con la experiencia y el bagaje de este tipo de jugadores. Uno de ellos que sí va a llegar a ser titular sin duda será Carlos Sierra, que casi no supera los exámenes médicos porque el Junior es muy exigente con este aspecto. Debutó en Tauro de otro país, creo que de México. Estuvo en otros equipos, pasó por Querétaro en México, en América de Cali y en Deportes Tolima. Volante de 32 años, 35 goles en 196 partidos disputados. Carlos Sierra, quizás de lo mejor que pudo contratar a Arturo Reyes en esa posición, ¿o Kendo? Sí, Juan Esteban, un jugador determinante, un jugador que digamos que tanto en lo defensivo como en lo ofensivo puede aportar. Es un jugador que siempre está ahí presente, que siempre, digamos, en cada partido es protagonista. Entonces, sí, y principalmente pues también que haya alternativas pues, con su media distancia, con su corta distancia, siempre aparece, y siempre que aparece realmente le da un matiz diferente al equipo. El Junior de Barranquilla, que debutará mañana, ya está en concentración para debutar mañana ante Águilas Doradas en el estadio de Río Negro, en el Alberto Grisales. Este partido será a las 5:20 de la tarde. El primer partido del Junior de Barranquilla. Otro de los jugadores de las altas, Edwin Herrera, jugador que pasó por Independiente de Santa Fe y otra institución importante. Lateral, 24 años, 3 goles en 106 partidos. Y empiezan a llegar jugadores, porque todos conocemos el vínculo y la relación que hay entre Barranquilla Fútbol Club y el Junior de Barranquilla. Y de ese equipo de la segunda división salen jugadores de muy buen prospecto, muy interesantes. De allí salió nada más y nada menos que Luis Fernando Díaz, actual jugador del Liverpool de Inglaterra. Y otros más, incontables los jugadores que salieron de Barranquilla Fútbol Club y que brillaron en el fútbol colombiano. Pues el Junior continúa con esa misma relación con el equipo de segunda división. Contrató a 3 jugadores provenientes del equipo de la segunda división. Uno de ellos, Howell Mena, de 21 años, un defensor de 1,85 metros de estatura, 6 partidos oficiales. Howell Mena, que quiere brillar y quiere triunfar en el equipo de Arturo Reyes, Oquendo. Y claramente, sí, sí. Vemos que ese vínculo con el Barranquilla Fútbol Club pues ya muchísimo al Junior de Barranquilla. Vemos que incluso pues trajeron también al otro jugador, espera un momentico, a John Vélez, cierto, que pues convocaba a la sub-20 pues para jugar el sudamericano. Jugador de 19 años también, que pues mediocampista, que viene pues también a aportarle, a madurar muchísimo más, a crecer futbolísticamente, y así pues que el equipo también crezca en el historial pues con respecto a títulos y pues el buen rendimiento que ha venido presentando. Sí, bueno, otro jugador es Iván Escarpeta, que su más reciente equipo fue Jaguares de Córdoba, donde lo hizo bastante bien. 26 años, un defensor de 11 goles en 214 partidos disputados. Este tiene más experiencia, más rodaje, y es otra de las alternativas que va a obtener Arturo Reyes en esta posición. Otra contratación, el que usted hacía referencia, John Vélez, de 19 años. 3 partidos oficiales, 1,78 metros de estatura. Jugador de posición volante, de medio, un creativo. John Vélez, otro jugador que quiere potenciar y quiere mejorar este entrenador Arturo Reyes. Y uno de los fichajes bomba, quizás si no es el mejor, Juan Fernando Quintero. La novela de Juan Fernando Quintero, que llegó a su final hace algunos días. Antes de su vinculación oficial, se había mencionado por el mismo jugador en sus redes sociales que se había cancelado, que no había llegado a un acuerdo con los directivos. Y bueno, tardó 24 horas para llegar a un acuerdo, para llegar a Barranquilla a firmar su contrato. Ya fue presentado y fue una locura, más de 40.000 espectadores en el estadio de Metropolitano de Barranquilla para ver a Juan Fernando Quintero, jugador de 30 años, 50 goles en 312 partidos, su hoja de vida impecable.
Envigado fue su equipo donde debutó, pasó a Atlético Nacional, estuvo en otros equipos estuvo en Italia, después pasó al Porto, al Stade Reims de Francia, a Independiente Medellín, al River Plate, donde marcó historia, fue legendario, convirtió el gol más importante de River Plate en su historia sin duda, ganándole la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors. Luego se marchó a China, regresó a River Plate y ahora al Junior de Barranquilla. Siendo la mejor contratación, un refuerzo de lujo. Pocos equipos en el fútbol colombiano, si no es ninguno, se daban el nivel de traer a Juan Fernando Quintero, gastarle, porque es un jugador bastante costoso, pagarle con las condiciones que exige este crack mundialista. Estuvo en 2014, en 2018. Brillante la hoja de vida de Juan Fernando Quintero, que nos alegra por el fútbol colombiano. Ver a Juan Fernando Quintero sube y eleva el nivel de nuestra liga, Oquendo. Bueno, Esteban, definitivamente es la mejor contratación que ha tenido el fútbol colombiano para este 2023. Incluso, vamos, me atrevería a decir que la que ha tenido durante los últimos 5, 7 años realmente. Es que el Junior de Barranquilla es como el único club que se da pues ese lujo, ¿cierto? Pues que creo que demás equipos pues no están en las condiciones de traer a un jugador así pues de ese valor, ¿cierto? De ese talento realmente. Aprovecharlo, ¿cierto? Aprovecharlo, tanto el Junior de Barranquilla como todos los fanáticos del fútbol colombiano, porque pues es un jugador mágico, un jugador que pues da gusto verlo. Entonces pues aprovechémoslo y esperemos que realmente muestre lo mejor de él y pues definitivamente es el mejor, nuevamente insisto, la mejor contratación del fútbol colombiano para este 2023. Sí, no tiene discusión y va a llegar a ser inicialista. Y todos los éxitos para Juan Fernando Quintero con esta nómina. Creo que no hay discusión tampoco ni polémica de que el Junior tiene que ir por todo en la competencia nacional que ya está comenzando. Otro de los jugadores de Barranquilla Fútbol Club fue Leider Verdugo, de 20 años, un volante de 1.76 de estatura, 6 partidos oficiales, otra apuesta y otro de los relacionamientos de la relación que tiene el Junior con el Barranquilla Fútbol Club. Otro de los jugadores de Leider, pero no Leider, sino Leider Berrío, que viene del Deportivo Pereira, del campeón, 24 años, 14 goles en 66 compromisos, debutó en Real Santander y su más reciente paso fue por el Deportivo Pereira. Otro de los que regresa, el Luis Sandoval, que ya pasó por el Junior, 23 años, delantero que ha estado en microciclos y en procesos con la Selección Colombia, 1.83 de estatura en 5 compromisos, debutó en Barranquilla, como bien lo hablábamos, estuvo en Fortaleza también y en Águilas Doradas. Luis Sandoval, jugador Oquendo que no ha podido brillar tanto, quizás en su primera etapa con el Junior, pero que no, después de una lesión y de una intermitencia, no ha regresado y no ha retornado. Es el Luis Sandoval, pero conocemos sus condiciones, lo demostró en la Selección Colombia Sub-20 y es un jugador para tener en cuenta. Sí, bueno, este es un jugador con muy buena definición, un jugador que pues tiene demasiadas condiciones. Realmente sí, como usted ya menciona, el Girona no ha podido demostrar su mejor talento, tal como lo hizo en la selección, pero pues vemos que se le dé la oportunidad, aunque pues sí la tendrá difícil. Por tanto, delantero delantero que pues viene con buen presente, ¿cierto? Entonces Sí. esperar a ver, pero poco a poco pues irá mejorando también pues con la ayuda y el fortalecimiento que le pueden dar sus compañeros pueda ser aún mejor y pues así digamos estar en algunos partidos presente en la titularidad o como recambio, teniendo en cuenta pues que el Junior de Barranquilla pues jugará también torneo internacional y pues de esa manera pues tendrán más opciones pues de jugar ya sea allá mismo en el torneo internacional o sea acá en la liga. Sí, que jugará Copa Sudamericana y donde increíblemente las Conmebol es tan rara, que no tiene tanto balance y tan desequilibrante, donde el Junior se tendrá que eliminar ante el Deportes Tolima. Uno de los dos pasará nada más a la siguiente ronda. Otro de los jugadores que regresa al Junior Oquendo es Vladimir Hernández, jugador que también debutó en Barranquilla,
pasó por el Junior, en Santos de Brasil, regresó para Nacional y estuvo en Independiente Medellín. 33 años, 85 goles y 497 partidos. Veamos la nómina titular de Arturo Reyes que podría implementar Sebastián Viera en la formación titular en el arquero. Daniel Rosero junto con César Haidar, junto con Walmer Pacheco y Edwin Herrera, los laterales y la línea defensiva. Creo que está bien consolidada. El medio campo con Carlos Sierra, Didier Moreno y más adelante el crack Juan Fernando Quintero. Extremo derecho Freddy Inestrosa. Delantero 9, Carlos Vaca y Vladimir Hernández. Tendría alternativas como Jefferson Martínez, Amaury Torralbo, Iván Escarpeta, Edwin Velasco, Iván Rossi, Brian León, Jason Gordillo, que fácilmente puede ser titular en cualquier otro equipo. Y el Junior se puede dar el lujo de tenerlo en la banca, junto con Enrique Serge, Luis Sandoval, Omar Albornoz y Luis Cariaco González. Una nómina impresionante, Oquendo. Creo que esta nómina es la mejor del fútbol colombiano, por encima de la del Nacional, por encima de la de Millonarios. Pero la competencia se pone bueno, se calienta esto en el fútbol colombiano, Oquendo, con estas plantillas. Sí, Juan Esteban, pues es una gran nómina. Creo que estoy de acuerdo con usted. Pero realmente tener la mejor nómina no asegura nada en este fútbol, ¿cierto? Realmente, pues ya lo vimos, a Junior ya le ha pasado que tenido nóminas importantes que incluso se han comparado con el PSG colombiano, se ha mencionado que el PSG colombiano, pero al final pues digamos que los resultados no le han dado, ¿cierto? Entonces tener una gran nómina no asegura nada, ¿sí? Vemos que lo asegura el trabajo, el buen rendimiento y seguir esa continuidad, ¿cierto? De los jugadores, del buen rendimiento de los jugadores dentro del campo de juego, fuera de él. Entonces realmente pues habrá que esperar, pero sí, nómina que está llamada a ser favorita, que hace con el título, y también esperamos que tenga una gran presentación a nivel internacional para que el fútbol colombiano pues vuelva a ser protagonista, ya que pues digamos ante la últimos 5 años, incluso 7 u 8, el fútbol colombiano pues se ha ido apacando, se ha ido disminuyendo realmente por varias razones. Entonces esperemos que este año sí sea tanto para el Junior como para todos los equipos que nos van a representar internacionalmente. Sí, todas estas nóminas ayudan a mejorar el crecimiento y el nivel del fútbol colombiano, y ojalá les tengan mucha suerte a cada uno de los equipos. Una liga Betplay primordiales para cada una de sus plantillas, muy competitiva, donde no se debe los equipos de aquí. La pasión, lo que nos hacen vibrar, es impresionante en nuestra liga profesional colombiana. Millonarios, Nacional, Junior, Medellín, Tolima, el Once Caldas, Deportivo Pereira, Santa Fe, todos los equipos más históricos, Deportivo Cali, América de Cali, todos estuvieron acá en el canal del análisis de Juanes con su respectivo balance especial, donde la liga colombiana, que ya empezó y se estará extendiendo hasta el jueves, el viernes en la primera jornada, luego empatará con la segunda fecha, y aquí te traeremos todas las emociones del fútbol profesional colombiano. Por eso los invitamos a que se suscriban. Una liga que prepara muchas emociones, muchas sensaciones, y que nos haga vibrar de muchos goles y de altas competencias y grandes partidos. Ok, comentario final y muy buenas noches, muchas gracias, y continuaremos aquí haciendo el balance y el seguimiento al fútbol colombiano, Kendo. Sí, bueno, Esteban, digamos que con estos equipos que tratamos, que hicimos el especial, realmente pues hay unas nóminas que son, vamos, incluso la del Junior, que fue la última que hablamos, es la mejor, quizás, pues otras que me siendo, pues digamos que concluimos en que eran muy competitivas, que habían unas que apostaban más a los jóvenes, a la juventud, otras pues un poco más veteranas, ¿cierto? Unas que estaban equilibradas, otras que pues al final tenían más ataque que defensa, entonces eran desequilibradas, en fin, digamos que son nóminas bastante robustas, nóminas que
o incluso a veces que eran muy cortas, por lo que concluimos y pues esperemos que haya un gran rendimiento, que pues las contrataciones hagan lo suyo y que pues realmente el fútbol colombiano siga mejorando, siga creciendo y pues esperar que haya un 2023 de buen fútbol, de buen entretenimiento y pues darle lo mejor a cada uno de los equipos. Un fútbol colombiano que ya inició y donde ojalá haya el rendimiento, el ritmo y donde las emociones y las sorpresas no van a parar. Hemos llegado de esta manera al final de nuestro programa especial, más de 1 hora 20 minutos en línea, en transmisión en vivo, porque aquí en el canal hablamos de los equipos más tradicionales, de los 8, 9 equipos más importantes por región, por ciudad, por contexto, por historia. Todos los equipos les hicimos el análisis respectivo, sus 11 tipos, y vemos un fútbol colombiano, mucha competencia, de muchos goles, de muchos goleadores, de jugadores muy habilidosos, y ojalá sea un 2023 de muchas anotaciones y muchas alegrías para ustedes, los hinchas del fútbol profesional colombiano. Por eso los invitamos, no se desconecten de nuestra programación, estaremos al pendiente, al pie de cada equipo en nuestro fútbol profesional colombiano. Muchas gracias, feliz noche y nos volveremos a encontrar para hablar de lo que dejó la primera jornada en nuestro fútbol profesional colombiano en la Liga Betplay de Mayor. Chao, chao.